Entonces aquí con el estudio de Apocalipsis y vamos a seguir hablando acerca de los dos testigos con gran poder que aparecen entonces aquí en la tribulación, ¿cierto? Más o menos a la mitad de la tribulación vemos su ministerio de estos dos testigos y vamos a leer nuevamente el contexto un poco desde el versículo 1, yo lo leo para que podamos coger entonces el contexto, ¿verdad? A mí me toca el Apocalipsis capítulo 11 del 5 al 10 y voy a leerlo del versículo 11:1. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces 42 meses son 3 años y medio. O sea que aquí aparece el templo construido durante la mitad de la tribulación. Entonces vemos claramente aquí que la tribulación es de 7 años y entonces los gentiles van a hollar la ciudad hasta que venga el Mesías por segunda vez. Y sabemos que la ciudad de Jerusalén está controlada ahorita mismo, en el 2014, por las Naciones Unidas, ya por largo tiempo, ¿verdad? Por los gentiles, como dice Jesús. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, la dominación de las gentiles sobre Jerusalén. Y Daniel también lo tipifica en Daniel 2 y Daniel 7 acerca de una estatua con la revelación de Nabucodonosor. Y le muestra pues los diferentes reinos que van a gobernar sobre la tierra, empezando desde Babilonia hasta Roma, ¿verdad? Hasta el Imperio Romano, el revivimiento del Imperio Romano. Entonces este es el revivimiento del Imperio Romano, aquí el que está viendo entonces aquí Juan desde que el Señor le está revelando. Y están midiendo aquel templo que va a ser construido durante tiempos angustiosos. Y dice: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces aquí muestra muy claramente que los 2 testigos van a estar presentes cuando el complejo del templo sea construido durante la tribulación futura, ¿sí? Y aquí exactamente está hablando que ellos están ministrando durante la mitad de la tribulación. ¿Cómo sabemos esto? Miremos en Daniel capítulo 9, 27, por favor. Daniel 9:27, y yo lo voy a leer, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que tiene que haber un sacrificio y una ofrenda para la 70ª semana de Daniel. A la mitad de la tribulación, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo. El Señor Jesucristo va a derrotar ¿a quién? Al anticristo, cuando Él venga por segunda vez con la espada que sale de su boca en Apocalipsis capítulo 19. Entonces vemos muy bien que está allí levantado el complejo del templo. Entonces a Juan se le da una vara para medir el templo que está allí, ¿verdad? Y le da allí algunas medidas, y también le pone básicamente dónde va a ser cada uno de los sitios. El patio de afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, tal cual como lo dijo el Señor en Lucas 21:24. Hermano, ¿puede leerlo allí, Lucas 21:24?
y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿verdad? Ahora, estos dos testigos vendrán entonces, básicamente, yo creo que sean Elías y el otro sea Moisés, ¿verdad? Pero también puede ser que sean personas que tienen el mismo Dios de Elías y el mismo Dios de Moisés y que hacen señales como ellos. Pero ¿por qué puedo decir esto? Quizás, ¿no? Quizás yo pienso que puede ser así, aunque no puedo ser conclusivo realmente. Pero miremos Malaquías, por favor. Malaquías, es importante mirar Malaquías, ¿verdad? Lo importante es a qué es que vienen ellos, ¿verdad? Mire lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y cuándo empieza el día de Jehová grande y terrible? Cuando se haga la confirmación del pacto de paz por parte de ¿quién? Del anticristo, ¿cierto? No antes. Y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero miremos lo que dice también la palabra de Dios en Lucas 1:17. Lucas 1:17, por favor, hermano. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que, ¿quién vino con ese espíritu? Dice la palabra de Dios, quien vino fue ¿quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Vino con el espíritu de Elías, o sea que tuvo un cumplimiento durante la primera venida de Cristo, ¿verdad? Ahora, también dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo 11, por favor. Entonces, por eso es difícil determinar conclusivamente que sean Elías y Moisés, ¿verdad? Pero es posible, o sea, todavía yo mantengo esa posición debido a San Mateo capítulo 11, pero no puedo ser dogmático en eso, ¿verdad, hermanos? Dice allí en Mateo 11, versículo 13, después de que le muestra a ellos la transfiguración y todo eso, y voy a leerlo del versículo 13, Mateo 11, 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, ¿a quién? A Juan, él es aquel que había de venir, ¿cierto? Y acuérdense que allí en Mateo él les mostró, se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron blancas. ¿Y qué pasó entonces allí? Ellos vieron a quién, a Moisés y a Elías, ¿cierto? Y como un preludio del milenio, ¿verdad? Antes de entrar al milenio, estaban ellos dos allí. Entonces es maravilloso ver que estos dos testigos, hermanos, van a hacer grandes señales y prodigios. Y eso es lo que me toca a mí hablar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que nosotros como iglesia, Tú no nos has destinado para ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el rapto de la iglesia que puede ocurrir en cualquier momento. Así como en los tiempos de Pablo, él se consideraba él mismo, como aquellos que podría ser transformado y para ver al Señor en el aire en la última trompeta, Señor. De igual manera, la iglesia tiene que estar lista, Señor, y preparada, porque el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Ayúdanos a continuar ministrando la palabra de Dios, siendo fieles a ti, Señor, anunciando la palabra de Dios, porque todavía si el rapto no ha ocurrido, es porque tú quieres que todavía más gente venga a ser salva por medio de la fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Ayúdame a hablar tu palabra, Señor, que yo como un pámpano lleve la vid, tu palabra, de tal manera de que sea tu Espíritu hablando a través de mí y no yo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, Apocalipsis 11:5, hermano, ¿puede leer? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. De la misma manera debe morir él. Imagínense, o sea que estas son personas que prácticamente difícil llegarse a ellos, ¿cierto? Obviamente aquí vemos que durante la tribulación los prodigios milagrosos vuelven y se activan, ¿verdad?
como señales para la nación de Israel y también para mostrar el dominio del Mesías. Acordémonos que ya esto ha pasado bastantes los juicios de los sellos, ¿verdad? Y hemos visto también que han pasado ya algunas trompetas. Por lo tanto, ya las personas comienzan a mirar las señales que Dios está haciendo a través de estos dos testigos, más el testimonio de los 144,000 sellados, ¿cierto? Imagínense que la gente ahora está un poco aterrada porque ve semejante cosa jamás vista antes. Y vamos a ver qué señales van a hacer. Entonces vemos en Apocalipsis 11:5 que va a ser muy peligroso molestar o amenazar a estos dos testigos. ¿Por qué? Porque de igual manera los que piensen hacerle daño a ellos deben morir él de la misma forma. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo era con la ley? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces, fascinante ver eso. Apocalipsis 11:5a nos dice la palabra de Dios: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. El versículo no dice si alguien les hace daño, el versículo dice si alguno quiere dañarlos, o sea, con la intención de hacerles daño. Eso implica que la mera intención de perjudicar a estos hombres es mortal, es mortífera. Apocalipsis 11:5b. Y dice allí que sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. O sea que nos dice claramente que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. ¿Se puede imaginar saliendo fuego de la boca de ellos? Tremendo. La palabra devora significa literalmente se los come. La idea es que el fuego les desintegra inmediatamente. ¿Sí? Caen fulminados ahí. ¿Quién se les va a meter a ellos así? ¿Verdad? Tremendo. Pero vamos a seguir para mirar esta historia que Dios nos da por adelantado en el libro de Apocalipsis del futuro. Pues aquí puede ver usted a los dos testigos del Apocalipsis lanzando fuego desde sus bocas, ¿verdad? Tremendo, tremenda. Es tremenda autoridad de Dios, ¿verdad? Fascinante que es de la boca que sale, ¿verdad? No más hacer y ya, ¿no? Y ya. Increíble, hermanos. Imagina un francotirador que se alinea a tomar un tiro, pero antes de que pueda apretar el gatillo sea quemado. El texto griego es claro. Los que quieren hacer daño a los testigos necesitarán ser asesinados de esta manera. Debe ser muerto de esta manera, ¿verdad? La persona debe ser muerta de esta manera. O sea que se aplica así, ¿no? Si quieres hacerles daño, si la persona le quiere hacer daño, ellos inmediatamente mueren irremisiblemente. Es interesante que ellos estarán allí dando testimonio ahí en el templo, ¿verdad? Cerca del templo. Y vamos a ver por qué más adelante, porque yo pienso que están cerca del templo dando testimonio allí en Jerusalén. Entonces usted sabe que las noticias de hoy en día se enfocan bastante en Jerusalén. La lucha por Jerusalén es el corazón realmente del Medio Oriente, ¿verdad? Y los musulmanes quieren tomar posesión de Jerusalén y tienen pues el domo de la roca edificado sobre los escombros del templo. Y los judíos, sobre todo los ortodoxos, quieren reedificar el templo y ya tienen todos los artefactos y tienen todas las cosas listas, aún preparados ya para reiniciar los sacrificios y todo. Lo único que falta es a ver qué es lo que se va a hacer con el domo de la roca, ¿verdad? Y acuérdense que va a haber una invasión de Rusia junto con las naciones árabes, que la vemos básicamente la vemos en Ezequiel capítulo 38 de Gog y Magog, y vemos unas naciones árabes que se le añaden, que es Persia también, y Persia pues es Afganistán, Irán y todas tres naciones que estaban juntas y no hace mucho cambiaron de nombre para ser independientes: Irán, Afganistán y Pakistán, ¿verdad? Entonces usted puede ver cómo hoy en día ellos son enemigos ¿de quién? De Israel, ¿sí? Más los grupos terroristas Hamas y el grupo Hezbollah, y también tenemos el grupo ahorita que en el 2014 que ha resurgido el Estado Islámico. Entonces, pero imagínense cómo va a ser allí cuando estos testigos salgan, y entonces ¿quién se les va a acercar, verdad?
Estos hombres estarán a la ofensiva. Dios les dará poderes especiales, incluso para discernir la intención del corazón de la gente. Si son amenazados, ellos sabrán y se defenderán de manera sobrenatural con fuego. Nadie será capaz de matar a los testigos hasta que hayan pasado 1260 días. ¿Sí? O sea que ellos estarán ministrando por los 1260 días. O sea que podemos ver claramente que ellos estuvieron durante la primera mitad de la tribulación. ¿Sí? Apocalipsis 11:6, por favor. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, imagínense, las señales que ellos hacen, ¿no le parecen muy parecidas a las señales de las copas pasadas? ¿Verdad? Entonces, imagínense estas dos personas trayendo señales, como dice allí, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, como hizo Elías en el pasado. ¿Sí? Por eso también pienso que quizás es Elías, ¿verdad? Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como lo hizo en el pasado Moisés. Y para herir la tierra con plaga, ya han pasado algunas de esas con los juicios de las copas, y también, con los juicios de las trompetas, y también ha pasado con algunos de los sellos, cuántas veces quieran, ¿verdad? O sea que la gente comienza a decir, estas no son las mismas señales y las mismas cosas que estaban cayendo del cielo, ¿cierto? Durante las primeras 6 sellos y todo esto, ¿verdad? Y ahora a través de todas estas copas, ¿no será que estos hombres son de Dios? ¿Verdad? Tremendo. Entonces ellos están confirmando con las señales que Dios está actuando a través de ellos, que Dios está tomando posesión de la tierra y está enviando su mensajero primero, así como cuando en la conquista de las guerras, usualmente en la antigüedad ellos mandaban primero sus soldados y el rey iba atrás, ¿verdad? Entonces de igual manera el Señor está mandando sus mensajeros, ¿verdad? Y Él vendrá después, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente cómo el Señor comienza a hacer señales a través de ellos. Estos hombres tendrán un poder increíble, serán capaces de hacer las siguientes señales y prodigios y mucho más. Ellos serán capaces de evitar que llueva. Esto perjudicaría en gran medida la agricultura y la naturaleza misma. ¿Se acuerdan que en una de las trompetas, cuando se tocó la tercera parte de los cultivos, se quemó? ¿Se acuerdan? Entonces imagínense, y también cuando la tercera parte del sol dejó dar su luz en otra trompeta que se tocó, y las plantas no pueden hacer el proceso de fotosíntesis, otras más se murieron, y ahora estos están evitando de que estos dos testigos de que realmente caiga agua sobre la tierra, ¿verdad? Ellos serán capaces de evitar que llueva. Esto perjudicaría gran medida la agricultura y la naturaleza misma. Ellos serán capaces de convertir el agua en sangre como señal de juicio. Usted nos acuerda cuando pasó en Egipto. Esto causaría estragos en los peces, fuentes de agua potable y el ecosistema, tal cual como sucedió con ¿qué? Con las trompetas, lo mismo, ¿verdad? Vimos que cayó un cuerpo celeste al mar y produjo grandes disturbios cósmicos sobre la tierra, causando ¿qué? Grandes tsunamis, y la gente, como dice en Lucas, se asustarán y se aterrorizarán por el bramido de las aguas. Y vimos también que prácticamente en la tercera parte de las naves se hundieron y la tercera parte de los peces murieron. Y también vimos que sobre las aguas dulces cayó también otro juicio, otra trompeta, ¿cierto? Se anunció esa trompeta y cayó una como ajenjo, dice la palabra de Dios, como un meteorito. ¿Y qué causó? Que las aguas fueran amargas y muchas personas tomaron de esa agua y murieron. Y también los peces murieron. Entonces la gente va a confirmar 1 más 1 de dónde viene, ¿verdad? O sea, ellos van a saber muy bien de que, wow, estas señales que están haciendo ellos realmente vienen del Señor, de Dios, ¿verdad? Ellos serán capaces de convertir el agua en sangre. Esto causaría estragos en los peces, fuentes, agua potable y todo el ecosistema. Imagínense algunos judíos que van a ver esto y van a presenciar en vivo y en directo. Muchos de ellos van a salvarse. Ellos serán capaces de atacar a la tierra con cualquier y toda plaga tan frecuentemente como lo deseen.
Nos recuerda las plagas de Egipto cuando Moisés estaba allá, ¿verdad? No se nos da más detalles sobre otras cosas que son capaces de hacer, pero una cosa es segura, van a obstaculizar y perturbar la vida de las personas durante 3 años y medio. Sí. Pero ¿sabe? Lo van a hacer con justicia y rectitud de parte de Dios. Amén. En esencia, los testigos tendrán la facultad de dictar sentencias similares a los juicios de los sellos y las trompetas que hemos visto hasta el momento, como lo nombré, ¿verdad? Apocalipsis 11, del 7 al 13, cuando los 2 testigos han terminado su misión, ¿qué va a pasar con ellos? Vamos a ver qué va a suceder con ellos mientras ellos están ministrando esta clase de juicio sobre la tierra, en realidad, saliendo fuego desde sus bocas y otras señales que hacían. Por favor, vamos a leer Apocalipsis 11, 7, por favor. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Tremendo. ¿Sí ve lo que va a suceder? Es que aquí hay uno que sí le va a hacer frente, ¿verdad? Entonces Apocalipsis 11, 7a nos dice, cuando hayan acabado su testimonio. Gloria a Dios, que es que el testimonio que Dios tiene destinado para cada creyente se va a cumplir. ¿Sí ve? No hay nadie que interrumpa la vida de las personas, hermano, los creyentes, hermano. ¿Sí? Nadie muere así que uno diga, ay, qué pesar por accidente. No, el Señor sabe muy bien que cada creyente va a cumplir lo que Él le ha puesto de antemano que cumpla, ¿verdad? En este caso, cuando hayan acabado su testimonio, es que entonces les va a ocurrir esto. Por medio del ministerio especial de estos profetas, Dios proveerá al mundo incrédulo con un testigo humano consistente y preciso. Un testigo humano que va a confirmar la palabra de Dios que los 144,000 van a compartir. Y ellos también con prodigios y milagros. ¿Se acuerda qué buscaban los judíos? Los judíos buscaban señales. ¿Qué buscaban los griegos? Los griegos buscaban conocimiento. ¿Sí? ¿Qué buscaban los romanos? Buscaban poder y gloria. ¿Y no es eso lo que está manifestando el Señor a través de estos hombres? Claro que sí, hermano. Porque el testimonio no solamente es para Jerusalén, sino para el mundo entero. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Por medio del ministerio especial de estos profetas, Dios proveerá al mundo incrédulo con un testigo humano consistente y preciso. Dios no se equivoca, hermano. Hay un gran debate acerca de cuándo estos serán testigos, ¿verdad? ¿Será su ministerio durante los primeros 3 años y medio o los segundos 3 años y medio? Yo me inclino a saber que cuando aparecen ellos en Jerusalén, ya está en la mitad, casi en la mitad de la tribulación. Por lo tanto, ellos debieron haber aparecido en la primera mitad de la tribulación, pero aparecen en escena en su ministerio aquí en la mitad, como nos lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ya estaban presentes durante la primera mitad. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Ahora, es debatible. Aunque no estamos 100% seguros, nuestra interpretación se inclina hacia su ministerio sea en la primera mitad de la tribulación. El contexto inmediato aquí muestra adoración en el templo aún en curso, que coloca su ministerio antes de la abominación desoladora, como dice Daniel, que será que a la mitad de la tribulación, ¿cierto? ¿Se acuerda que es cuando digan paz y seguridad que vendrá destrucción repentina? Vimos en el primer sello sale en un caballo, el anticristo, un caballo blanco, ¿verdad? Y confirma la paz, y ahí empieza entonces la 70ª semana de Daniel. Y después, dice él, sale un caballo, ¿qué? Un caballo rojo, simbolizando que quita, ¿qué? La paz sobre la tierra y pasa la espada. Y luego viene un caballo entonces negro, ¿verdad? Y viene muerte, y después de muerte viene el amarillo, ¿verdad? Entonces ve usted muy bien cómo se va viniendo los juicios, y después vienen las trompetas y todo esto, ¿verdad? Entonces mire usted el contexto. Leamos el Apocalipsis 11 del 1 al 2 que nos va a confirmar a nosotros que el templo estaba en función en curso cuando estos ministros de Dios aparecen, estos 2 testigos, hermano. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sí ve? 42 meses. Entonces ya estaba en pie el templo funcionando. Y la palabra "y daré a mis 2 testigos" está en conjunción ¿con qué? Con ese contexto. Entonces claramente nos muestra a nosotros que es muy posible que ellos ya estaban presentes, vivos allí durante la primera parte de la tribulación, los 3 años y medio. Recuerden que la tribulación está dividida en 2 partes: el principio de dolores, como dice Mateo 14, y luego está los dolores de la mujer en parto, que son, como dice, incrementos de ellos en intensidad y en qué, y en frecuencia. A medida que se acerca el alumbramiento del niño, de igual manera, a medida que se acercan a la segunda venida de Cristo a la tierra, las intensidades de los juicios aumentan grandemente, hermanos, y también aumentan en su frecuencia. Aquí vemos el templo de Herodes, y quizás un templo similar a este va a ser edificado allí, hermano, ¿sí? Hoy en día se debaten, hermanos, pero la gran mayoría de los ortodoxos, ellos dicen no, tiene que ser construido en donde está el Domo de la Roca, porque ahí es el sitio donde estaba nuestro templo, ¿sí ve? Entonces es un gran debate, ¿verdad? Quizás con la guerra que va a haber entre cuando venga al principio de la tribulación, cuando venga Persia con todos los países árabes a invadir Jerusalén junto con la ayuda de Rusia, como dice Ezequiel 38, y también lo dice uno de los salmos también. Entonces muestra claramente el Salmo 83, que dice: vengamos y destruyámoslo para que no haya más memoria en el nombre de Israel, ¿verdad? Así como hoy en día las naciones árabes no quieren desaparecerla del mapa, ¿verdad? Está en el Salmo 83. Esa invasión va a venir primero, y es posible, hermano, esto ya soy yo, ¿cierto? Es posible que algo pueda ocurrir con el Domo de la Roca y quizás sea destruido allí en esa batalla, pero es Dios quien los va a ayudar a ellos allí, y va a hacer que los ejércitos se confundan y se destruyan entre sí mismos, y van a sufrir una gran derrota, y el anticristo quizás se tome el crédito de todo aquello y les va a permitir entonces que construyan su templo, ¿verdad? Pero aquí lo hemos ya levantado el templo, hermano, el templo durante la tribulación. Este versículo menciona el anticristo que mata a los testigos como la bestia del abismo, una posible referencia al anticristo resucitado después de haber recibido una herida mortal. Apocalipsis 13, 3 y 12, por favor. ¿Puede leerlo? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. Pero mire lo que dice allí, es bien detalle: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Parece ser, en mi opinión, que este hombre va a falsificar una muerte, hermanos, y va a convencer al mundo entero diciendo que se levantó entre los muertos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses, y vamos allí a 2 de Tesalonicenses, ¿sí? No puedo ser dogmático en esto, pero pienso que es así quizás, ¿verdad? Vamos a 2 de Tesalonicenses, porque sí que va a tener poder para hacer cosas, pero muchos de esos poderes son poderes mentirosos. Porque mire lo que dice la 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? Nos dice allí en el versículo 7, dice: porque ya está, ese es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. ¿Hablando de quién? De la iglesia, ¿cierto? Hasta que Él, ¿y quién es Él? El Espíritu Santo, es una persona, a su vez sea quitado de en medio. Así como en los días del diluvio de Noé, y dice: mi espíritu no contenderá más con el hombre, porque sus pensamientos son ciertamente de continuo mal, ¿verdad? Entonces el Señor apartó realmente el que estaba restringiendo que la maldad se propagara de una manera rampante. ¿Para qué? Para que viniera ya el diluvio. Lo mismo va a pasar cuando entonces la iglesia sea raptada, ¿cierto?
Porque dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Y entonces, o sea que a nadie, a ninguno de nosotros nos va a tocar identificar quién es el anticristo, hermanos. Entonces dejemos de especular, ¿verdad? Porque es una vez que sea quitado en medio de la iglesia que ese hombre de pecado se va a manifestar. Y el mundo va a pensar que es su Mesías. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, Apocalipsis capítulo 19, cuando venga por segunda vez, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Entonces yo pienso, hermanos, que él dice allí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Él va a hacer prodigios y señales mentirosos. ¿Sí? Mentiroso. Y yo pienso que él va a simular una muerte, ¿cierto? Y quizás va a ser herido, realmente va a ser herido, pero quizás lo ponen como que murió, ¿verdad? Y luego se levanta. Entonces, acuérdense que la palabra anticristo significa no solamente en contra de, sino en lugar de. ¿Sí? Quiere tomar el lugar de Cristo, ¿verdad? Apocalipsis 13:3, ¿ya lo leímos? Por favor, ¿lo lees? Sí, lo leímos. Ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y el 12 también? También. Ok, muy bien. Entonces, Apocalipsis 11:7b. Vamos allí rápidamente. Nos dice la palabra de Dios allí. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los matará, ¿cierto? Y los matará. Entonces vemos muy claramente que va a matarlos. En algún momento la bestia tendrá éxito en matar a los testigos. Este pasaje dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hará guerra, quiere decir que va a ser un enfrentamiento que va a durar algún tiempo, ¿verdad? No es que de un solo tiro los mató. Esta es la primera mención de la persona denominada la bestia en Apocalipsis. La bestia que se menciona aquí es el anticristo. Apocalipsis 13, del 2 al 8, por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vemos ahí muy claramente lo que él hace, la simulación de su muerte y resurrección, ¿verdad? Ahora, mire que vean allí en Daniel capítulo 7, por favor, Daniel capítulo 7, el versículo 2 y 3. Y nos dice de dónde sale la bestia. Nos dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar, ¿cierto? Entonces parece ser, cuando comienza a describir que la una era como un león, y así sucesivamente, todas tienen una descripción, pero dice que la última bestia es una combinación de todos estos animales. O sea que tiene parte romana, parte de los griegos, y tiene toda la combinación, toda la gama, ¿verdad? Y parte de Persia. Entonces ve usted que esta bestia se levanta, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice prácticamente que esta es la primera mención de la bestia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Y lo relaciona como una bestia, hermano, porque como procede, ¿verdad? Como procede. ¿Y viene para qué? Para conquistar. Lo vimos en el caballo blanco, primero tratando con la democracia, ¿verdad? Y viene él sube como por la democracia porque se le da una corona. Utiliza quizás la diplomacia, presencia militar para asegurar
la paz en Jerusalén, ¿verdad? Y tiene arcos pero no flechas. Entonces eso lo vimos, y el anticristo entonces viene ¿para qué? Para conquistar, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más que tratar de destruir a quién? A los dos testigos. ¿Para qué? Para ganarse la gloria a él. Entonces la Biblia dice que va a subir del abismo, que va a subir del abismo. Esto puede referirse a un evento que ocurre en o cerca del punto medio de la tribulación, donde el anticristo parece morir y volver a la vida, ¿sí? Y volver a la vida. Desde el punto medio de la tribulación en adelante, la bestia, el anticristo, vendrá en plenos poderes satánicos, ¿sí? Apocalipsis 13:3 nos dice la palabra, por favor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Está hablando de qué? Del falso profeta, ¿cierto? Que posiblemente va a ser una persona allí judía que va a tratar de hacerle, si este es el Mesías, alguien de renombre, quizás un judío ortodoxo, ¿verdad? Muy de renombre, diciendo este es el Mesías, ¿verdad? Y confirma realmente, y con señales y prodigios, dice la palabra de Dios. Pero acuérdense que algunos de ellos son engañosos, como lo leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y el versículo 14, por favor. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces sí ve que engaña. Y eso siempre es las artimañas del enemigo, ¿verdad? A través del anticristo. Con el fin de matar a estos dos hombres, tiene que hacerles la guerra. Esto no es un mero tiroteo, hermanos. No es un mero tiroteo. Porque él tiene el éxito en la derrota contra todos estos dos testigos. Cuando nadie más podía, él será considerado por el mundo su héroe, ¿sí? Pues nadie más había podido hacer algo y él lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? El mundo entero va a decir, wow, este es el Mesías. Escúcheme bien. Ellos van a decir, este es el Mesías. Y entonces ahí puede usted, va a ser exhibido ellos muertos ahí, ¿verdad? Y dice que después que ellos van a ser puestos en la plaza. Es interesante eso. Tal vez por eso el mundo vendrá a él con elogios diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13 del 4b, ¿verdad? Por favor. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, el Señor le revela a Juan verdaderamente a quién estaban adorando a ellos. ¿Y estaban adorando a quién? Al dragón, a Satanás mismo, ¿verdad? Pensando ellos que están adorando es a un Cristo, a un Mesías. Mire cómo es tremendo eso, ¿verdad? Juan está develando claramente a quién estaban adorando, ¿verdad? En la escritura del Apocalipsis. El Señor le reveló eso a él. Vamos a escuchar mucho más sobre la bestia en los siguientes capítulos, hermanos. Por eso no se pierdan Apocalipsis 12 al 22, ¿verdad? Apocalipsis 11 del 8 al 10, por favor. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. Entonces imagínense eso, ¿verdad? Es bien importante que en la plaza, ¿verdad? Mire lo que dice también Daniel capítulo 9, por favor. Daniel 9, y nos dice también allí, nos habla de la plaza, hermanos. Entonces vamos allí, Daniel 9, por favor. El versículo, yo veo Daniel capítulo 9, en el versículo 26. Y después de las... Perdón, 25 y 26.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, entonces, pero mire allí que habla de la plaza, ¿verdad? De la plaza. La plaza era un lugar entonces dentro del edificio allí en cuanto al templo, ¿verdad? Y está hablando obviamente de la plaza del templo de Herodes, ¿verdad? Cuando fue edificado en los tiempos de Jesús, porque luego habla que le quitó la vida al Mesías, ¿verdad? Entonces muestra muy claramente que posiblemente ahí es donde van a ser ellos arrojados, ¿verdad? Para que todo el mundo vea que están muertos. Qué humillante eso, ¿verdad? Porque honestamente usted mira a las personas en el Medio Oriente, tanto judíos como musulmanes, ellos no les gusta dejar los cuerpos allí. No más los Estados Unidos cuando tratan de identificar a algún terrorista que mataron por medio de armas guiadas, ¿verdad? Y quieren identificar y van allá los soldados y cuando llegan ya lo han enterrado, ¿verdad? Es increíble. Entonces imagínense la ofensa que va a ser el dejarlos así para los creyentes ver esto, ¿no? Los creyentes durante la tribulación. Pero él dice, quiere asegurar que la gente vea que realmente los mató, ¿verdad? Entonces allí vemos claramente, observamos el comentario bíblico que rodea la conclusión del trabajo de estos dos testigos, como lo leyó el hermano en el 11, del 8 al 10. Apocalipsis 11, 8a dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, en la plaza. Imagínese usted todos los noticieros del mundo señalando y mostrando claramente que realmente están muertos. La reiteración de la frase sus cadáveres 3 veces en este pasaje muestra que ellos estaban realmente muertos después de haber sido vencidos a un final mortal. Apocalipsis 11, 9 lo dice 2 veces, ¿verdad? Por favor, lo lees, Apocalipsis 11, 9 de nuevo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y no permitirán que sean, ¿qué? Sepultados. Hasta este momento, estos dos testigos han tenido el poder absoluto prácticamente en cualquier forma que quisiera para matar a alguno de sus enemigos y para traer fuerte juicio sobre la tierra. Apocalipsis 11, 8b nos dice de la grande ciudad que es en sentido espiritual. Miren que está diciendo sentido espiritual. Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Obviamente se está refiriendo a Jerusalén, pero aquí en sentido espiritual. Juan despojó cualquier duda sobre la identidad de la gran ciudad al afirmar que era la ciudad donde fue crucificado ¿quién? El Señor Jesucristo. Esta escritura es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Jerusalén es llamado la grande ciudad. Jeremías 22, del 8 al 9. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Entonces vemos esa mención allí. A lo largo de los siglos Dios ha puesto un tremendo énfasis en Jerusalén. Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y por eso debemos de orar por Jerusalén, ¿verdad? Y sabemos que la paz vendrá a Jerusalén hasta que Silo sea viniendo a la tierra. ¿Hablando de quién? Del Mesías, el Mesías Jesucristo. Salmo 137, del 5 al 6, por favor. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Isaías 62, 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Como una antorcha. El Señor va a restaurar Jerusalén. Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y no quisiste, dice el Señor, ¿verdad? Y también dijo él que paz no vendría a Jerusalén hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Imagínese usted, hermano, al ver esto, el anticristo no sabe contra quién se está metiendo. Se está metiendo contra las mismas niñas de los ojos de Dios. El Señor dice en su palabra que quien se mete con Israel se está metiendo con la niña de sus ojos. ¿Sí? Tremendo, hermano, ¿cierto? ¿Por qué el anticristo trata de acabar con Jerusalén? ¿Por qué las naciones se levantan contra Jerusalén? Porque no quieren que se cumplan las escrituras. Satanás no quiere que se cumplan las promesas que Dios ha dado, los pactos de Abraham, el pacto de davídico, el nuevo pacto, todo lo que falta por cumplirse de aquellos pactos. No quiere que eso suceda. A través de los siglos esta ciudad ha sido famosa, de muchas guerras se han luchado por Jerusalén. Jeremías 44:13. Hablando de estas ciudades que se mencionan aquí. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y pestilencia, ¿verdad? También Esdras 4, el 19 al 20. Y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Entonces vemos muy claramente que estas ciudades, ¿verdad? Como dice, se llama Sodoma y Egipto en sentido espiritual, ¿verdad? Allí fue entonces donde ocurrió esto. Ahí vemos la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Usted imagínese cuando el Señor, cuando leyó el hermano acerca de la referencia, cuando lloró desde el monte, ¿verdad? Viendo a Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise, como la gallina coge sus polluelos, ¿cierto? No conocieron el día de su visitación. Apocalipsis 11, 8c dice, la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, puede razonablemente considerarse una referencia a la futura importancia mundial de Jerusalén durante los años de la tribulación. Juan se refirió despectivamente a Jerusalén como espiritualmente o místicamente llamada Sodoma. Esto puede ser una referencia a la decadencia moral que será caracterizada en Jerusalén durante el periodo de la tribulación. Hermano, sí es verdad que Israel, hermano, hay también inmoralidad, ¿sí? Inmoralidad rampante hoy en día, ¿sí? No por todos, pero por gran parte. Porque básicamente ¿cómo es que llama? Ha absorbido la tendencia del oeste, ¿verdad? De los Estados Unidos de América, de Inglaterra y todo esto, el matrimonio homosexual y cosas así. Y por eso Sodoma, ¿verdad? Espiritualmente la relaciona como si fuera Sodoma. Imagínense, esto nos muestra hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Hacia dónde va el mundo, hacia dónde está destinándose. Juan dijo que la ciudad también era espiritualmente o místicamente llamada Egipto. Esto puede ser una referencia a la esclavitud que el cruel monarca llamado el Anticristo vendría a ser poderoso y opresivo como los severos faraones de la antigüedad, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer. Acuérdense que el segundo caballo con el jinete sale con una espada, ¿verdad? A quitar la paz de la tierra, a dominar, anarquía. Apocalipsis 11, del 9a, dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán o escucharán noticias de este evento, o sea, de los dos testigos muertos ahí en la plaza. Si la tecnología sigue funcionando, es probable que se emitiera en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. ¿Por qué en todo el mundo? Porque no es usual que personas salga fuego por su boca y hagan milagros y prodigios, ¿verdad? Y finalmente lo muestra así en la plaza, ¿verdad? Apocalipsis 11, 9b. El mundo entero verá sus cadáveres por 3 días y medio. Por 3 días y medio. O sea que él quiere asegurar de que realmente, oye, miren, ahí están los cuerpos por 3 días y medio. ¿Cierto?
Los cuerpos muertos de los testigos se encontrarán en descomposición en las calles por 3 días y medio. Por 3 días y medio, hermano. Por alguna razón, en ese momento, el mundo no permitirá que los cuerpos de estos hombres que yacen muertos y en descomposición en las calles sean enterrados, ¿cierto? Lo dejarán allí, hermano. Ahí donde está la plaza lo van a dejar. Apocalipsis 11, 9c, y no permitirán que sean sepultados. Esta es la tercera mención de sus cadáveres. Dios obviamente quería dejar en claro que los 2 testigos estaban realmente muertos. ¿Sí? Se habla de la invasión cuando las Naciones Unidas mandó a algunos países a que ayudaran para liberar del general Gaddafi. ¿Se acuerda hace poco? Liberar a Libia. Y la gente estaba tan atemorizada por semejante líder político que tenían ellos y por semejante dictador que tenían, que la gente no podía creer que lo habían matado, ¿verdad? Y me acuerdo cuando todas las cámaras del mundo enfocaban al hombre tirado allí, lo tenían, lo dejaron por bastante tiempo tirado ahí muerto, para que verificaran que realmente así fue, ¿no? Y la gente no podía creerlo, hermano. También con Saddam Hussein, también, hasta que obviamente le cortaron la cabeza, ¿verdad? Pero, hermano, imagínese, o sea que es una costumbre que también lo hacen en el Medio Oriente, ¿verdad? Y también lo hacen las naciones para verificar que realmente una persona está muerta. Y así va a proceder el anticristo, ¿verdad? Una de las peores humillaciones que una persona puede recibir es ser dejado sin un entierro. Al tratar a estos 2 testigos asesinados de esta manera, la bestia puede estar enviando un mensaje fuerte para desalentar cualquier oposición a su gobierno, ¿verdad? Y sobre todo para desalentar a aquellos quienes realmente son cristianos durante la época de la tribulación, ¿verdad? Como quien dice, ustedes no van a poder sobrevivir. Por eso la Biblia dice que si esos tiempos no fueran acortados, toda carne moriría, ¿sí? Vamos un momentico allá a Mateo 24, por favor. Mateo 24, miren lo que dice la palabra. Mateo 24, voy a leerlo. Y dice la palabra de Dios allí, en Mateo 24. Y lo leemos, dice el Señor allí en el versículo 4, respondiendo a las 3 preguntas que le hicieron los discípulos acerca del templo y también de las cosas por venir. Desde el monte de los olivos, el discurso del monte de los olivos, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiré guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, por decirlo así, la primera mitad de la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, ¿cierto? Yo pienso que aquí, a partir de aquí, el anticristo empieza a incrementar aún más la persecución por los cristianos, ¿sí? Ahora que lo tiene bien desmotivados, él va a tratar de atentar contra ellos. Y más adelante vamos a ver eso en los siguientes capítulos. Apocalipsis 11, 10a. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. La reacción a la muerte de estos 2 testigos es indignante, ¿verdad? Totalmente indignante, ¿sí? Entonces es bien increíble viendo esto, ¿verdad? Y a partir de aquí la maldad se va a multiplicar, como dice también en Mateo 24 nuevamente, si usted va allí. Y dice allí en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio ¿a quién? A todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Y ahí dice, por lo tanto, cuando veáis la abominación desoladora de Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que estén en la azotea no desciendan a tomar su capa, ¿verdad? Y luego habla además de las que están en cinta, ay de las que están en cinta y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El anticristo va a levantarse contra los creyentes. Pero el Señor dice que si los días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Obviamente, carne está hablando físicamente, creyentes llegarían a ser salvos. No está hablando de la salvación espiritual de ellos, sino salvación física. Esta es la única mención de regocijo durante la tribulación, ¿verdad? Hermano, si hoy en día la gente se regocija de lo malo continuamente, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, ¿no es así? Y aquí se están regocijando por eso, ¿verdad? Piensan que ya se quitaron el problema de que el Señor está mandando juicios y todo eso, pero no va a ser así. Habrá fiestas de celebración mientras los cuerpos de los 2 testigos se descomponen en las calles. Incluso irán tan lejos como para enviar regalos unos a otros. En lugar de responder el mensaje de los 2 testigos claramente válido por señales y prodigios, la gente solo querrá detenerlos. Lamentablemente ellos preferirán morir en ignorancia y el rechazo de la verdad en lugar de ser recordado de Dios, ¿verdad? Hermano, la gente vive por el aquí, por el aquí y ya, ¿verdad? Viven por el hoy y no miran hacia el mañana. Y así ha sido durante la tribulación, hermanos, sobre todo cuando las cosas están escaseando. Apocalipsis 11, 10b, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, por eso hicieron fiesta y el mundo entero estaba regocijándose, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, ¿cierto? Esta declaración fue escrita desde la perspectiva de los habitantes de la tierra, no desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, en realidad esas señales eran para confirmar que todavía tienen chance de ser salvos, ¿sí? Sobre todo a los judíos. Y también al mundo gentil, porque tampoco habían visto semejante cosa, ¿verdad? El Señor tiene misericordia aún allí. Ahí no nos dice que ellos lanzaban fuego y iban matando gente a diestra y siniestra. No nos dice eso la palabra. Decía que si alguna persona quería atentar contra ellos, tenía la intención, inmediatamente ahí quedaban. O sea que ellos ministraban ese ministerio con justicia, así como el Señor, Él juzga según justicia, sus juicios son según justicia. Juan nos dijo lo que la gente cree, consideraban que el ministerio de los 2 testigos les había atormentado. Hoy en día también una hostilidad contra el Evangelio, ¿verdad? No me hable más de ese Cristo, le dicen las personas. ¿Cómo eran en ese tiempo, verdad? Los 2 testigos solo estaban diciendo la verdad, estaban dando a la gente oportunidad de responder a Dios por la fe, ¿sí? Por la fe. Las palabras de los testigos probablemente haya atormentado a la gente tanto o más que las plagas que enviaron. Y hasta ahí llegó mi parte, ¿verdad?